Sensores. Sensores son dispositivos que pueden detectar movimiento, presión o cualquier otro tipo de elemento externo y convertirlo en una señal eléctrica. Existen diversos tipos dependiendo del funcionamiento que se desee. Después tenemos el LED infrarrojo, los cuales son un tipo de diodo emisor de luz que producen una luz que es visible en el espectro infrarrojo. Su forma de conexión son las dos siguientes. La que se presenta primero es el emisor, se coloca una resistencia y después se coloca el LED infrarrojo. En el receptor tenemos una resistencia, tenemos un fototransistor y tenemos en paralelo al LED con otra resistencia. Los fotosensores son componentes sensibles a la luz, convierten la energía de fotones en una señal eléctrica. Entre sus grandes aplicaciones está la automatización, la robótica y la fabricación. Sus funciones específicas son detectar el paso de un producto, controlar altura y anchura, protección en zonas de riesgo y detectar intrusiones. Por otra parte, tenemos el fototransistor, que es un elemento semiconductor capaz de detectar la luz y alterar la corriente eléctrica con cierta variación. En el primer caso tenemos esta conexión. Mientras aumente la luz va a disminuir la corriente eléctrica. Por otro lado, el caso que se presenta hacia la derecha sería lo inverso de lo anteriormente planteado. Para esta práctica se nos pidió crear un sistema que permitiera a 3 alumnos ingresar a un laboratorio y se nos pedía lo siguiente en las tarjetas, que tuvieran 2 perforaciones. Tenía que permitir únicamente el ingreso a 3 personas, o sea que con 3 tipos de tarjeta tenía que poder entrar diversas personas. Teníamos de incluir una condición para detectar la tarjeta y que esta estuviera correctamente ingresada, además de que debíamos de emular la puerta con un motor DC. Primero generamos esta tabla de verdad, la cual, como pueden ver, marcamos solo 3 posibles casos a los cuales te daría un 1. A y B representan las entradas de los agujeros de la tarjeta. C y D representan los 2 sensores que nos ayudarían a detectar si estaba bien colocada la tarjeta. Diseñamos el siguiente sistema que está totalmente hecho con puertas NAND y una vez que lo diseñamos nos fuimos a crear nuestros diagramas. Aquí tenemos el diagrama de A, el diagrama de B, el diagrama de C, el diagrama de D. Estos 4 nos ayudaron para poder crear el diagrama de nuestra salida. Solo tiene 3 casos para los cuales se encendería. Y los simulamos en Multisim y nos arrojó las siguientes gráficas, las cuales colocamos junto a las que anteriormente habíamos plasmado para ver que la representación de cada una de ellas es igual. Posteriormente pasamos a la implementación del circuito propuesto en la simulación y el diseño, lo cual nos brindaría a lo que tenemos enfrente. Por medio de las compuertas NAND y basado en el circuito que está, se conecta de forma que a la salida se conecta por medio de un LED y del motor para indicar que pasan las tarjetas correctamente y solo en esos casos. Asimismo, se conectan los sensores de esta manera para obtener una posición bien definida de cómo se encuentran en posición, teniendo las letras indicadas, y de la misma manera poder pasar las tarjetas, como se muestran aquí, dando los casos que es entrada o salida. Si no detecta algo enfrente los sensores, se detecta como un 1. Sin embargo, si detectan algo, se convierten en 0. Dando a las combinaciones que tenemos de las 3 cartas que se encuentran aquí, como se dijo en la tabla de verdad. Conectando el motor y lo que es el Arduino, se probarán los casos en donde si se detecta que hay un cambio, pero no es el caso correcto, no se escuchará el motor ni se moverá y el LED tampoco se prenderá. No obstante, si hay un cambio, se prenderá el LED y se escuchará el motor, que es el de fondo, ya de acuerdo a los casos que se mostrarán a continuación. Demostrando los casos donde
se prendería el LED y el motor, indicando que es la tarjeta correcta. Sería empezando por el caso 000, donde todos prenden. El caso 1000. Y finalmente el caso 0100. Demostrando los casos donde no se prendería el motor y que están habilitados, o sea, sin acceso a las cartas, que es prendiendo los de acá, los dos de acá, los dos de abajo, los dos de abajo, o nada más estos dos de arriba, que sería mal posicionamiento de la carta, este y este, también este y este. Demuestra que el funcionamiento está correcto y que solo en las cartas seleccionadas, que son las que presentamos, son los casos donde realmente pasa la carta. Finalizando los casos donde nada más prendería uno, aquí, aquí y aquí, probando entonces así los 16 casos posibles de el dispositivo. Después de realizar esta práctica, nos dimos cuenta de la importancia que tienen los sensores en las industrias y la importancia que tienen para poder cumplir una encomienda específica con ciertas consideraciones que nos es presentada para generar un sistema. Además, aprendimos a utilizar diversos componentes como lo son el LED infrarrojo, el fotodiodo, el fototransistor. Y pues nosotros ya usamos un sensor que ya estaba integrado con estos componentes, pero saber individualmente el funcionamiento de cada uno nos sirve para entender cómo funciona este sensor en conjunto. Además, que durante la práctica tuvimos algunos tropiezos, pero nos dimos cuenta de que es muy importante saber cómo definir un sistema con un solo tipo de compuerta y poder reducir el uso de otras compuertas a la hora de estarlo haciendo. Considero que la práctica en sí fue muy interesante, ya que fue continuación de lo que vimos en las compuertas lógicas y además agregamos más teoría y más conceptos importantes, que en este caso siento que lo que destaca para mí de esta práctica fue la sustitución de compuertas que son como la NOR y OR, que la pudimos sustituir por las compuertas NAND, dando énfasis pues en la construcción del circuito en la implementación, haciendo menos usos de menos circuitos integrados y utilizando al máximo potencial lo que son todas las compuertas listas del circuito integrado, que son 4 entradas del circuito NAND, dando así reducción de lo que son el espacio que se ocupa y también disminución de los recursos. Eso es lo que más me interesó de la práctica. Siento que se puede llevar en muchísimas maneras en un futuro y pues me gustaría seguir viendo estas cosas que son pequeños detalles pero que simplemente a la larga te podrían enriquecer muchísimo tu planeación de proyectos y tu implementaciones a futuro. A mí se me hizo muy interesante los conocimientos que tuvimos durante esta práctica, además de que creo que el hecho de darnos cuenta de lo importantes que pueden ser los sensores como para aplicarlos en alguna situación que sea muy específica es algo que nos podría ayudar en diferentes situaciones, en diferentes industrias. Y también creo que contribuye mucho mi equipo porque mi compañero y yo nos entendemos muy bien para generar diseños y para poder crear un sistema que sea eficaz, que tenga los requerimientos necesarios. Y además de eso, considero que esta práctica es una práctica que podemos meter a diversos campos, nos pueden servir para muchísimas cosas y se me hizo muy, muy interesante.